El caso que vamos a ver en este video recibe el nombre de suma y diferencia de cubos. Su fundamento teórico está basado en cocientes notables. La suma de cubos es divisible entre la suma de las bases de esas cantidades, de esos exponentes, y su resultado, su cociente es a cuadrado menos ab más b cuadrado. Sí, entonces esto es la parte que ya se ha avanzado en cocientes notables, por tanto se debe recordar. Obviamente el divisor, al ser un divisor, se convierte también en factor. Ejemplo de aritmética sería, por ejemplo, decir 6 dividido entre 2 es 3 porque 3 por 2 es 6. Entonces los divisores de una expresión algebraica son sus factores también. De ahí que este divisor va a multiplicar al cociente y obtengo que a cubo más b cubo es igual a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado. De la misma manera, la diferencia de cubos funciona mediante un cociente notable como fundamento teórico, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es precisamente la diferencia de cubos dividida entre la diferencia de las bases, y en este caso lo que obtengo es el cociente a cuadrado más ab más b cuadrado. No debemos olvidar que cuando las bases son, mejor dicho, la resta de las bases se da en el caso de a menos b, lo que yo obtengo en el cociente es solamente de signo positivo, de donde yo puedo obtener que que era divisor se convierte en un factor. Por tanto, a cubo menos b cubo, que es la diferencia de cubos, es igual a más b, que era el divisor, por el cuadrado de a más ab más el cuadrado de b. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de casos son realmente bastante sencillos, esencialmente mecánicos, porque la forma de trabajar no varía, es exactamente la misma. Vemos un par de ejemplitos. Tengo 27x sexta más 8y elevado a menos 9, donde yo no reconozco directamente los cubos, a no ser que escriba de esta forma. Ahí está. 3x cuadrado al cubo es 27x sexta, 2y elevado a menos 3 al cubo es 8y elevado a menos 9, por tanto solamente he reescrito esa expresión para reconocer los cubos. Luego, el primer factor, como hemos visto en la parte superior, era la suma de las bases. Entonces las bases son 3x cuadrado y 2y menos 3, 2y elevado a menos 3, ¿no? Entonces 3x cuadrado más 2y elevado a menos 3. El otro factor es la primera cantidad al cuadrado menos la primera por la segunda cantidades y más la segunda cantidad al cuadrado. Lo que hago ahora es desarrollar ese proceso aritmético, en realidad algebraico aritmético, y solamente 3 al cuadrado 9, x cuarta, menos 3 por 2 que es 6, x cuadrado y elevado a menos 3, y finalmente más esta expresión al cuadrado que resulta ser 4y elevado a menos 6. El segundo ejemplo tiene el mismo principio, ¿no? Pero en vez de la suma yo tengo la diferencia de dos cubos. Otra vez vuelvo a escribir para poder reconocer los cubos, ¿sí? Entonces 4 elevado a n elevado al cubo es 64a elevado a la 3n. 5b elevado a 2n elevado al cubo es 125b elevado a 6n. La diferencia, ahí están claramente. Entonces la diferencia de las bases es el primer factor, 4 elevado a n menos 5b elevado a 2n. El segundo factor, como habíamos visto en la parte teórica, también es 4 elevado a n elevado al cuadrado más 4 elevado a n por 5b elevado a 2n y más 5b elevado a 2n elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces finalmente el resultado es la diferencia de las bases. Desarrollo esta parte. Esta expresión al cuadrado es 16a elevado a 2n más 20a elevado a n, b elevado a 2n y más finalmente 25b elevado a 4n. ¿No? Entonces este caso es bien sencillito para desarrollar
Y esencialmente se trata, sí, siempre de reconocer los cubos. Si para reconocer los cubos tengo que hacer la reescritura, como he hecho en este caso y como he hecho en este caso de las expresiones, entonces hace falta hacer eso para que no tenga dificultad al reconocer los cubos perfectos.